importancia y el impacto que tiene toda esta conversación, todas estas pláticas, es que el paciente con choque hipovolémico hemorrágico de origen traumático es posiblemente uno de los pacientes con más potencial de recuperación que tenemos. Se considera que dentro, y llega a haber incluso un 25 a un 10% de muertes prevenibles en todo este contexto. Y la mayor parte de estas muertes prevenibles se dan en la atención inicial. Y esto tiene un gran aporte del factor humano para este gran número de pacientes. Esta cifra está dada en estudios alemanes y en estudios americanos. En México realmente no hemos dimensionado cuántas muertes prevenibles tenemos asociadas al factor humano, factores de infraestructura, ¿sí? Entonces, el sangrado del paciente politraumatizado no controlado sigue siendo la primer causa de muerte prevenible. Y entonces, cuando hablamos de revisión inicial, ¿cómo vamos a abordar estos pacientes? Pues pareciera que ya todos no sabemos el A, B, C, D, E. Y entonces decimos, ¿hay algo más al respecto? Bueno, hay algunas propuestas, esto todavía no está adicionado al ATLS, sobre un A, B, C, D, F. Y cuando hablo con todos los residentes de urgencias, de anestesio, de geriatría y de terapia, claro, siempre me dicen, el F es el FAST. Y la verdad es que no. La propuesta es que en el F se encuentre el manejo del dolor. Y entonces hay que replantearnos cómo evaluamos a los pacientes, ¿sí? Tiene que ser esto de una manera integral, simultánea. Y el F, en el caso del manejo del dolor, es debido a que en orden de importancia siempre olvidamos el manejo analgésico. He visto pacientes cómo les hacen lavados, pacientes quemados que les hacen lavados, y ni siquiera le han pasado una bupre, ya no digamos fentanil, porque dicen, el paciente está sedado. Y cuando incluso los residentes o el médico me dice, sedado, caen en cuenta que sedado, pero tal vez no con la analgesia que amerita un paciente que acaba de recibir el golpe de su vida. ¿Sí? Entonces, el abordaje inicial, pues obviamente requiere una infraestructura que no se da necesariamente en todos los hospitales. En una discusión en Twitter decía un médico, oye, pero si yo no tengo banco de sangre, ¿qué hago? Trasládalo. No tienes nada que ofrecerle a un paciente politraumatizado grave si no tienes cómo hacer reanimación hemostática o esta infraestructura. ¿Sí? Entonces hay que ser realistas, esto no es un trabajo de una sola persona, es un equipo multidisciplinario donde hay enfermeras, residentes, médicos de diferentes especialidades, haciendo un abordaje integral del paciente, junto con técnicos de laboratorio, de imagen. Entonces, esto sería una cosa integral, donde exista alguien en la vía aérea, el tema del ultrasonido, vía aérea, catéter venoso central. Por otro lado, tener incluso ya un equipo de sondas endopleurales, vías periféricas y sí, el líder de la reanimación, coordinando todo esto. Entonces, si me preguntan en qué momento va a entrar el ultrasonido, pues puede entrar desde el principio. Valorar si la vía aérea está permeable, valorar la parte respiratoria, y ahorita vamos a hablar de protocolos específicos, hacer un ultrasonido vascular para determinar lesiones, incluso en ese momento colocar una vía si esto fuera necesario, ¿sí? Ultrasonido abdominal, y vamos a catalogarlo con diferentes protocolos de atención. Entonces, el ultrasonido puede entrar desde la letra A, no en una evaluación secundaria. Y esto me llamó la atención porque incluso haciendo revisiones, muchos hablan de que hasta que determinamos que el paciente está inestable, hacemos un FAST. Y tal vez por eso es que estos pacientes tienen un gran retraso en la atención y por consiguiente un incremento en la mortalidad. Entonces, vamos a hablar del FAST y del eFAST, ¿ok? El FAST se considera como uno de los avances más importantes dentro de la atención del paciente politraumatizado. Esto se adjudicó, se añadió a partir de la 8ª edición del ATLS. Y aquí un poquito de antecedentes. Lo que pasa es que sí, a veces uno no dimensiona cuánto tiempo ha pasado, ¿sí? La primera vez que se mencionó el FAST fue en 1971 y a partir de ahí se incorpora hasta 1997 en el ATLS.
Para el 2000 se consideraba que ya el FAST debería sustituir a el lavado peritoneal. Yo recuerdo que me invitaron a una plática donde me encontré con o sea, yo iba a dar la clase de traumatismo craneoencefálico en las jornadas de Guadalajara, y junto a mí, ay doctora, ¿y qué opina del lavado peritoneal? Y yo, pues que está en la prehistoria. Y lastimosamente él iba a dar la siguiente clase de lavado peritoneal. Estábamos hablando ya de que eso fue hace 5 años, o sea, y esto tal vez tenemos que buscar estrategias para que se incorpore más. Hasta el momento no está integrado en los programas académicos, por lo menos en las especialidades que conozco, que son medicina de urgencias y de terapia intensiva, ¿sí? Hay algunos programas ya académicos escolarizados desde medicina general donde ya se está incorporando el uso de ultrasonido, y es que realmente vale la pena. Y entonces, hablar del FAST es única y el objetivo es específicamente la identificación de líquido libre. Esa es la pregunta. Si me dicen, ¿para qué vamos a hacer un FAST? Es identificación de líquido libre. Y vamos a tener 4 ventanas. Y el orden tiene importancia, ¿sí? Porque primero tendría que ser pericardio para identificar de manera inicial, sí, bien, líquido libre, pero datos de tamponade, ¿sí? Segundo, periepática, ahorita vamos a hablar un poquito, periesplénica y pélvica. Y entonces, esta es una pregunta más quiñosa, no tanto, pero sí es una pregunta que le hago a los residentes o a los residentes de, bueno, a ver, ¿cuándo es fisiológico tener líquido libre? Entonces, la única situación fisiológica, porque fisiopatológica tenemos varias, ¿no? Luego me dicen, asitis, no, la asitis no puede ser fisiológica. La única situación fisiológica para tener líquido libre es, bueno, y no es en todos los géneros, es en la mujer mientras está ovulando. Es la única situación que se considera fisiológica. Todo lo demás es fisiopatológico. Y en el contexto de trauma, siempre que hay contexto de líquido libre es sangrado hasta demostrar lo contrario. Y a veces esto nos cuesta un poquito de trabajo enlazarlo con los cirujanos generalmente, porque es de, sí, pero dime de dónde está sangrando. No, a ver, esto es identificación de líquido libre, pero no te voy a decir, si no mejor le hacemos un angiotac, ¿no? Para identificar cuál es el sitio de sangrado. ¿Sí? Y entonces, ¿cuáles son las ventajas? Bueno, uno, que no tenemos que mover al paciente, que el paciente puede estar en una condición crítica, inestable, incluso el paro, y se puede realizar el estudio. Da un diagnóstico de hemoperitoneo. En el contexto de trauma y líquido libre es sangrado hasta demostrar lo contrario, ¿sí? Es seguro utilizarlo en pacientes pediátricos. Hemos hecho estudios FAST desde bebés, que el más chiquitito que le he hecho es un bebé de 6 meses, politraumatizado, que lastimosamente lo que tenía era un neumotórax asociado a la punción, a la colocación del catéter venoso central, pero es la identificación temprana. Yo no necesité un estudio de imagen, es decir, una radiografía o una tomografía, para identificar que ese bebé necesitaba un procedimiento adicional a la colocación del catéter, ¿sí? Entonces, no es invasivo, puede entrar dentro de la evaluación primaria y secundaria. Los que hemos movido pacientes de terapia intensiva o del área de reanimación a una tomografía, sabemos que esto no lo podemos hacer una vez por turno. Sin embargo, si el paciente se inestabiliza con diferentes factores, es decir, el paciente bien reanimado, no se identifican lesiones iniciales, pasa la terapia y de repente ya taquicárdico, se incrementa el lactato, oliguria o algo, podemos repetir el estudio FAST y encontrar lesiones en evolución, ¿sí? Que de manera inicial no se detectan porque eran de poca contención y que eventualmente evolucionan, ¿sí? Las desventajas de siempre del ultrasonido, pues que es operador dependiente, y esto siempre pone en duda lo que les comentamos a los demás. Oye, es que mira, tiene líquido libre, pero es que lo hizo el residente. Oye, probablemente el residente ha hecho más FAST que muchos cirujanos, ¿no? Entonces, siempre ponemos en duda los hallazgos que encontramos. Esto sí es que identifica que el líquido libre pues está en cavidad abdominal, pero no nos dice de dónde, ¿ok? Y no evalúa retroperitoneo. Esto tiene importancia sobre todo en fracturas de cadera. Este paciente pesaba cerca de 190 kilos, ¿sí? Se subió a una moto y ya sabemos qué pasó. Este paciente tenía más de 10 centímetros desde el pliegue inguinal hasta la línea arterial, hasta la arteria.
Fue imposible siquiera saber qué presión arterial tenía. Este paciente con una fractura de pelvis de esta índole, cuando vemos, podemos no necesariamente ver líquido libre si este está en retroperitoneo. Cuando evidentemente este paciente pasó al APE, tenía todo un hematoma retroperitoneal contenido. El paciente falleció al día siguiente. Entonces, ¿cuándo tenemos que tener indicaciones precisas o inevitables de hacer un FAST? Uno, trauma cerrado de abdomen. Es el trauma que más oculta estados de choque. Cuando vemos un paciente con anisocoria, bueno, a ver, hasta un interno, ¿no? Pero el trauma de abdomen suele ser muy difícil en su vigilancia y en su evolución. Mecanismos de alta energía. Entonces, en ese sentido, sí tenemos que considerar que aunque el paciente salga caminando y venga caminando, si estuvo involucrado en un mecanismo de alta energía, se tiene que revisar. Así tuviera 120, 80, y es algo lo que más les insisto a los residentes. ¿Sí? Inestabilidad hemodinámica, por supuesto, y mecanismo dudoso. Cuando me traen pacientes que dicen, ¿de dónde lo trajeron? Pues de la calle. ¿Pero qué pasó? No sé. No, bueno, pues ese paciente como si tuviera todo hasta demostrar lo contrario, no al revés. ¿Sí? El paciente, el de las fotos, este paciente, por ejemplo, incluso lastimosamente es un médico de medicina familiar que tuvo un accidente en Reforma y nos dejaba bien claro todo lo que teníamos que evaluar inicialmente. Le fue bastante bien al doctor. Entonces, tal vez ya tendríamos que desplazar completamente tal vez solo dejarlo para los exámenes de consejo, si queremos seguir preguntando cosas anecdóticas, lo del lavado peritoneal, ¿sí? Y reconocer las virtudes y las limitaciones que tiene el estudio FAST. Si bien desde 100 mililitros de líquido libre se puede detectar un FAST positivo, la realidad es que para la mayoría, cuando no tienen toda la experiencia en hacer el FAST, pueden llegar a detectar en general 500 mililitros. Y entonces, ¿cómo empezaríamos? Bueno, pues identificar ya sea mecanismos de alta energía, cuando se evidencia trauma cerrado de abdomen. Y aquí muchos algoritmos de atención, por ejemplo, te decían, haz el FAST hasta que veas que el paciente está inestable. Y no es así. Es dentro de la evaluación inicial. Entonces, hacemos el FAST, el paciente está estable o está inestable. Sin embargo, cuando el FAST está positivo en el paciente inestable, pasa a cirugía. ¿Sí? Pasa a cirugía. Muchas veces hablando, por ejemplo, de traumas penetrantes asociados a PAF, a veces se beneficia de pasarlo primero a tomografía para incluso determinar el abordaje. Dependiendo muchas veces, la verdad, qué logo tenga yo en la bata, es lo rápido que meten al paciente a quirófano. No es lo mismo traer el aguilita que traer otro logo en la bata. Y esto implica que, no, pero no tanto, mejor llévatelo a tomografía. Y ojo, en los estándares de atención del paciente politraumatizado se considera un retraso en la atención pasarlo a tomografía cuando tú ya detectaste líquido libre y datos de inestabilidad hemodinámica, ¿sí? Entonces, paciente inestable, le haces un FAST, está negativo, ¿qué hacemos? Vámonos a tomografía, una Corpotac. Estable el paciente, el FAST es positivo, vámonos a tomografía, hay tiempo. Está negativo, vigilancia estrecha y puedes repetir el número de valoraciones, el número de veces que sea. ¿Por qué? Porque el FAST no debería durar más de 5 minutos. ¿Sí? Hacemos el rastreo abdominal en alrededor 2 minutos y medio, máximo 3 minutos y hacemos ventanas de tórax en 1 minuto. Entonces, no nos va a quitar tiempo y nos puede aportar información. Aquí, estadísticamente hablando, se considera que un paciente con trauma de abdomen y sangrado activo representa 1% de mortalidad continua cada 3 minutos de retraso en la atención. Entonces, imagínense ese paciente que, por ejemplo, en el Hospital de Magdalena de las Salinas, por lo menos en un año, en el 2019, que hicimos una base de datos, hasta el 60% de los ingresos tienen más de 2 horas de retraso en la atención, me refiero a su llegada. Entonces, la Ciudad de México por lo menos tiene un retraso importante en los traslados. Cuando el paciente ya acude a una sala de urgencias, siempre la hora dorada se perdió, en la mayoría de los pacientes.
Entonces, son pacientes que a su ingreso a un área de choque ya tienen incremento en la mortalidad, ¿sí? Y entonces, ¿qué vamos a buscar en cada ventana? Lo que les decía, en la subsifoidea, en la pericárdica, pues vamos a ver datos, si bien de líquido libre, lo más importante es ver datos de tamponade. ¿Por qué? Porque también hemos tenido pacientes que por hipotiroidismo o algunas otras situaciones ya tenían líquido libre, pero sin datos de tamponade. A esa paciente terminó con doble sonda endopleural y la paciente, lo peor de todo es que estaba hablando, se había caído de unas escaleras, no había un mecanismo de lesión que nos hiciera, pero hicieron la detección de líquido libre por tomografía. La pasan a choque, la puncionan y la paciente terminó con lesión en pericardio. Entonces, perdón, en miocardio y terminó con doble sonda endopleural. O sea, no solamente, si bien en el prehospitalario, en el manejo inicial, sí es la detección de líquido libre, es importante los datos de tamponade cardíaco. En la segunda ventana, es periepática. Este es importante porque dentro de los pliegues del peritoneo, el punto de mayor declive es el espacio de Morrison. Por eso es el más sensible. Entonces, líquido libre periepático, vámonos, positivo. ¿Qué sigue? Periesplénico. Y aquí también igual la pregunta masquiñosa. ¿Cuándo vamos a ver líquido libre? Primero, que haya líquido, pero segundo, cuando tengamos todavía el vaso. Lo que me va a generar ventana acústica en esta ventana es que el paciente todavía cuente con vaso. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo lo quiero evaluar en terapia intensiva y el paciente le hicieron esplenectomía, esta ventana ya no es útil. Y bueno, la suprapúbica para ver ya sea desde líquido libre y ojo, también hasta nos ayuda a ver dónde está la sonda Foley, el globo de la sonda Foley, ¿sí? Y entonces, estos son, este paciente también es de Magdalena, perdón, de trauma, y entonces vean cómo existe el colapso de las cavidades, tanto auricular, por ejemplo, el de abajo, además del trauma tenía involucrado un evento de toxicología. Y ojo con esto, puede ser que alguno de ustedes diga, yo nunca he agarrado un ultrasonido, pero si yo veo, y ojo, eso no está modificado la velocidad ni nada, si yo les digo, ¿les parece que, a ver, vamos a ver, que sí me puede ir para atrás, porque sí me interesa mucho que lo vean. Y este paciente se preguntaban por qué no respondía después de 3 litros de volumen. Esa era la contractilidad. Y entonces, curiosamente, Norepi estaba a 45, la vasopresina estaba en 30, le pasamos Dobuta, un poquito de calcio y todo se quitó, ¿no? Entonces, no necesariamente, claro, es importante hacer el ultrasonido, esto es una praxia, el que más sabe no es el que más lea, es el que más haga ultrasonidos, claro, acompañado de leer, no digo que no sea necesario. Entonces, en la siguiente ventana, periepática, ¿por qué? Porque lo que les comentaba, en los recesos del retroperitoneo es justamente el punto de mayor declive. Y entonces, podemos ver desde inicios muy tempranos, como esta ventana, bueno, la que está arriba, ¿sí? Cómo va evolucionando y con respecto al paciente con esplenectomía. De hecho, los primeros estudios de FAST o de ultrasonido abdominal en trauma se hizo justamente para detectar lesiones esplénicas, ¿sí? Y ver la evolución de estas. Pero lastimosamente cuando el paciente ya está esplenectomizado, no vamos a ver ventana, no vamos a tener esa ventana acústica que nos da el vaso. ¿Sí? Y entonces, con respecto a la suprapúbica, pues identificar desde lesiones vesicales, líquido libre, hasta identificar cómo está la posición de la sonda Foley. Ahora, no todo es FAST. ¿Qué vamos a hacer si el paciente llega incluso con parada cardíaca, en el contexto de parada cardíaca traumática? Y para esto es importante diferenciar de la parada cardíaca convencional, donde habitualmente un paciente que cae en paro en otras circunstancias no traumáticas está en un estado de euvolemia. Bueno, si no está en el piso de cirugía y nadie se dio cuenta que se chocó, ¿verdad? Y entonces, ¿cuál es el objetivo de dar nuestras compresiones? Restaurar o bueno, compensar la parte circulatoria y proporcionar oxigenación y circulación mientras el paciente está en parada cardíaca.
Y los objetivos en parada cardíaca traumática son y deberán ser abordar la hemorragia masiva y aliviar cualquier dato de cuestiones obstructivas en el choque. Espero darme entender más adelante. A ver, en la parada cardíaca traumática, pues esto no es ajeno a las diferentes estadísticas que se reportan en trauma. Es más frecuente en hombres jóvenes, en hombres que en mujeres, y la tasa de supervivencia, a diferencia de una parada cardíaca no traumática, es del 16%, pero cuando hablamos de parada cardíaca traumática es el 0.5%, es significativamente menor. ¿Sí? Y entonces la recuperación neurológica también implica esto. Entonces, las arritmias o la actividad eléctrica que más frecuentemente se registra es justamente actividad eléctrica sin pulso, fibrilación. Y entonces aquí la estadística con respecto a los pacientes que tienen retorno a la circulación y que se van a casa está muy por debajo de lo documentado en otro tipo de parada cardíaca. En el Hospital de Traumatología, en el año 2019 que teníamos la base de datos, se identificaron 1,168 pacientes con parada cardíaca, de los cuales 67 pacientes, de los 1,168 pacientes de ese año, 67 llegaron en parada cardíaca. De estos sobrevivieron en el área de reanimación 26% de estos pacientes. Sin embargo, bueno, pues no tenemos el seguimiento para saber cuántos se fueron a casa. Y aquí las dos causas principales de parada cardíaca: choque hipovolémico hemorrágico y choques obstructivos asociados a neumotórax, tamponade cardíaco. Y estos se van a dar siempre en la atención inicial. Entonces, algo que les insisto mucho es tan injusto y tan innecesario que un paciente joven fallezca porque nadie se dio cuenta que el paciente tenía neumotórax. ¿Y un paciente puede fallecer por neumotórax? Por supuesto que sí. Entonces, este estudio es muy, bueno, pues sí, es difícil verlo, pero es un modelo animal en perritos donde se les llevó a la exsanguinación hasta la parada cardíaca. Y bueno, ¿qué estrategias hicieron? En uno hicieron reanimación hídrica, en otro solamente hicieron compresiones más reanimación y en otro solamente compresiones. Fíjense cómo el que solo recibió compresiones, la sobrevida está muy por debajo de los otros dos grupos. Incluso en el grupo de pacientes que solo se les dio reanimación hídrica, chequen cómo está, muy por arriba. Reanimación hemostática sería en el caso de los adultos. Es decir, el paciente cae en paro en el contexto de choque hipovolémico hemorrágico y yo me esmero en darle compresiones y me esmero en darle compresiones. Muy probablemente ese paciente no sobreviva, si solo hago eso. Entonces, les decía, en el contexto de euvolemia, de parada cardíaca no traumática, sí, las compresiones, lo sabemos, el ACLS, perfecto. Pero ojo con esto, o sea, este paciente acá abajo tiene un neumotórax y díganme cómo, con compresiones, este paciente va a restaurar la circulación. No hay manera, no hay manera. Si no liberamos ese neumotórax, el paciente se va a morir y es definitivo, ¿sí? Y entonces tenemos que liberar el neumotórax, tenemos que resolver la causa, sí, a la par de dar las compresiones, pero si solo le doy las compresiones, pues no va a servir. Y entonces aquí, ¿qué hacemos? ¿Cómo utilizamos el ultrasonido en parada cardíaca? Como vimos, el ritmo más frecuente es actividad eléctrica sin pulso, entonces claro que aplica confirmar la parada cardíaca. Por supuesto, no sustituye tomar el pulso, pero por supuesto que funciona. 2, ver la efectividad de las compresiones. 3, identificar incluso ya la ventilación bilateral y por qué no ya desde entonces colocar un catéter. 4, diagnóstico, causas reversibles, neumotórax, tamponade cardíaco, ¿sí? Y en otro, ver si el paciente tiene retorno a la circulación espontánea. Específicamente en el caso de trauma, tenemos que identificar qué pacientes se van a beneficiar de todas las intervenciones. ¿Y qué quiero decir con esto? Pacientes que tienen lesiones que son incompatibles con la vida, ya no lo hacemos, ¿sí? Hay pacientes que llegan al área de reanimación con 90% de superficie corporal, y se lo he dicho incluso a la doctora Chacón, un paciente con 90% de superficie corporal en México no sobrevive.
Entonces me dicen los residentes, oye, ¿cómo le ajusto doctora, para hacerle la reanimación a un paciente con 90% de superficie corporal quemada? ¿Cómo lo hacemos? Con Fenta. Porque ese paciente no va a sobrevivir. ¿Sí? Entonces, pacientes, incluso es reciente, es una bebé de 7 meses, que nadie se dio cuenta que tenía una pequeña lesión en cervicales, ¿no? Si ese paciente cae en paro, ¿es realmente ético seguir darle reanimación? Y entonces, el protocolo específico en trauma con parada cardíaca, causas reversibles, hipovolemia, hipoxia, neumotórax y tamponade cardíaco o el protocolo HOT, hipovolemia, oxigenación, neumotórax atención o tamponade. ¿Sí? Intervenciones iniciales, sí, mantener la vía aérea permeable, detengan el sangrado. El paciente con lesiones exsanguinantes, quieren ponerle 300 gramos de ácido tranexámico y no detienen el sangrado, así no funciona. Cirugía de hemocomponentes tempranos, cirugía de control de daños. Y lo que podemos estar o no discutiendo es si tenemos ahora que aprender a hacer incluso descompresiones torácicas. ¿Sí? Este fue un curso de medicina táctica donde nos enseñaban a poner buenos torniquetes. Entonces, ¿por qué la hipoxemia? En el contexto de trauma craneoencefálico es el gran olvidado. El paciente hace periodos de hipoxemia, hipoventilación que no tienen que ver con obstrucción de la vía aérea. ¿Sí? Neumotórax y tamponade atención. Aquí, ojalá que todas las radiografías, los que todavía quieren hacer series de trauma con radiografías, ojalá que todos se vieran así. Sería increíble. Pero esta no, o sea, esta es una radiografía de trauma. Real completamente, y es de, ¿tiene neumotórax? Esa es la pregunta. Híjole, pues sí, vemos algunos datos indirectos como sí, enfisema, fracturas costales, incluso algo de neumomediastino. Y sí, claro que tenía, ¿no? Entonces, esta era la imagen anterior que habíamos visto sobre cómo el comportamiento del neumotórax atención en el contexto de choque obstructivo, ¿sí? Y la anterior se relaciona con ver por ultrasonido y la identificación de neumotórax. ¿Sí? Y esto no hay duda, tenemos que hacer una intervención dirigida que puede mejorar incluso la sobrevida del paciente. Y entonces, yo les diría, no quisiera aclarar que no se debe de poner la sonda endopleural por donde entra la lesión, si no fuera porque lo sigo viendo, que todavía siguen poniendo la sonda endopleural por donde entró el cuchillo. Eso no se hace. Entonces, no, tenemos que hacer la colocación segura, primero la liberación del neumotórax y segundo, colocación de la sonda endopleural, que ya no se pone donde se ponía antes, ¿no? Y es exquisito escuchar la liberación del neumotórax. Ahora, ¿qué viene? ¿Uso de inteligencia artificial para detección de neumotórax? No lo sé, Rick, pero puede ser. ¿Sí? Factores pronósticos con respecto a la parada cardíaca traumática. Tienen mejor pronóstico los pacientes que tienen lesiones penetrantes, particularmente en tórax. Cuando las constantes vitales, por lo menos en algún momento alguien le checó el pulso, tienen mejor pronóstico al que nunca se lo detectaron. Cuando la parada cardíaca duró menos de 10 minutos y hay al menos datos ecosonográficos de contractilidad. Y tiempo breve desde que se inició la reanimación al inicio de las medidas de soporte. Lo que les quiero decir es que es muy poco probable que su paciente en parada cardíaca traumática sobreviva si solo le dan compresiones, ¿sale? Debemos dirigir todos nuestros esfuerzos, todas nuestras intervenciones, todos nuestros recursos justamente para identificar la causa de la parada traumática, porque si no, no lo vamos a sacar. El control de la hemorragia, ya sea con maniobras manuales, con torniquetes, con agentes, por favor, o sea, hay que tener, si no los tenemos, solicitarlo. Y bueno, aquí lo que sí queda la duda, ¿tenemos que descomprimir a estos pacientes cuando tienen hacer descompresión torácica bilateral? Suena rudo, pero híjole, se marca como una de las posibilidades. Híjole, pues muy rápido, pero les agradezco mucho su atención.